Bienvenidos y bienvenidas una vez Mu.es a mi canal, su refugio favorito para descubrir las joyas ocultas y los estrenos Mu.es emocionantes del universo de las series turcas. Yo soy tu nombre y estoy aquí para guiarlos en un viaje lleno de pasión superíndice 3N, intriga y romances que roban el aliento. Hoy prepárense. Porque vamos a adentrarnos en el futuro cercano, en el aún más menos o 2025, para descubrir esos mini dramas turcos que, si me lo permiten, ya los estoy catalogando como imperdibles. Su como lo oyen. He estado investigando a fondo, revisando información superíndice 3N privilegiada y analizando las tendencias para traerles una selección superíndice 3N exclusiva de producciones que prometen revolucionar la pantalla chica. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero invitarlos a hacer algo muy importante: suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Aquí encontrarán análisis detallados, recomendaciones personalizadas, noticias exclusivas y mucho Mu.es sobre el mundo de las series turcas. Además, su suscripción superíndice 3N me ayuda un montón superíndice 3N a seguir creando contenido que su copyright que les encanta. No se arrepentirán. Ahora sin Mu.es preámbulos, abran bien los ojos, preparen sus más menos vuelos, porque seguramente los necesitarán y a compu con diéresis más menos en me a descubrir esos mini dramas turcos que destinados a convertirse en sus nuevas obsesiones en 2025. La industria turca de la televisión superíndice 3N no deja de sorprendernos, ¿verdad? Cada más menos o nuevas producciones llegan a nuestras pantallas, cada una Mu.es ambiciosa y cautivadora que la anterior. Pero en los últimos aún más menos hemos visto un auge particular en los mini-dramas, series Mu.es cortas, con menos capítulos, pero con una intensidad narrativa que las hace absolutamente adictivas. Y en 2025, esta tendencia se va a consolidar aún en Mu.es, con propuestas realmente innovadoras y emocionantes. El primer mini-drama que quiero presentarles se titula Sombras del bus superíndice 3 Esforo. Su copyright que hay muchas series que utilizan Estambul como telu superíndice 3N de fondo, pero esta es diferente. Olbúdense de los clichés copyright es románticos y prepárense para sumergirse en un thriller psicolu superíndice 3 jico oscuro y perturbador. La historia gira en torno a una joven psiquiatra forense llamada Leyla, interpretada por la talentosísima en nombre de la actriz turca, que es llamada para investigar una serie de más menos asesinatos que aterrorizando a la ciudad. Las víctimas son todas mujeres superíndice 3 venes y exitosas, y los únicos indicios que tiene Leyla son unas misteriosas cartas a superíndice 3 ni más que parecen predecir los crímenes. A medida que Leyla se adentra en la investigación superíndice 3N, empieza a descubrir secretos oscuros y perturbadores sobre las víctimas, pero también copyright N sobre ella misma. El caso la obliga a confrontar traumas de su pasado y a cuestionar su propia cordura. La atmu superíndice 3 esfera de la serie es opresiva y claustrofu superíndice 3 Vika, con una fotografía impecable que captura la belleza decadente de Estambul de noche. Sombras del bus superíndice 3 Esforo promete mantenernos al borde del asiento desde el primer capítulo hasta el último, con giros inesperados y un final que nos dejará boquiabiertos. Además, la banda sonora es simplemente espectacular, con melodías inquietantes que acentúan la tensión superíndice 3N y el misterio. Otro mini-drama que estoy segura de que les va a encantar es El legado de la luna. Esta vez nos alejamos de la ciudad y nos trasladamos a un pequeño más menos o pueblo costero en el Mar Negro. La historia nos presenta a Defne, una joven que regresa a su hogar después copyright S de muchos aún más menos para reclamar la herencia de su abuela, una antigua casa de tu copyright con una historia misteriosa. Defne, interpretada por el nombre de la actriz turca, nunca conoció superíndice 3 a su abuela, y la casa de tu copyright en ruinas y abandonada. Pero a medida que Defne empieza a restaurar la casa, descubre que llena de secretos y recuerdos ocultos. La historia de El legado de la luna se desarrolla en dos líneas temporales, el presente, con Defne intentando descubrir la verdad sobre su familia, y el pasado, con la historia de amor prohibido entre su abuela y un joven pescador de origen griego. La serie explora temas como el perdu superíndice 3N, la redención superíndice 3N y el poder curativo del amor. La fotografía es impresionante con paisajes marinos espectaculares y una atmu superíndice 3 esfera Mu.jica y melancu superíndice 3 Lika. Además, la serie cuenta con un elenco secundario de personajes más menos hables y carismáticos que le dan un toque especial a la historia.
Si les gustan las historias de amor con un toque de misterio y magia, El legado de la luna es para ustedes. Pero no todos son dramas oscuros y misteriosos. En 2025 también Copyright N tendremos espacio para la comedia romántica, y Amor en serie es la prueba de ello. Esta serie nos presenta a Asl, una joven escritora que trabaja en una editorial y sueña más o menos con publicar su propia novela. Asl, interpretada por el nombre de la actriz turca, es una romántica empedernida que cree en el amor verdadero y en los finales felices. Pero su vida amorosa es un completo desastre. Después Copyright S de una serie de citas fallidas y decepciones amorosas, Asl decide escribir una columna en el Periu Superíndice 3 Dico de la editorial sobre sus experiencias en el mundo de las citas. La columna de Asl se convierte en un con diéresis copyright cito instantáneo, y pronto se ve envuelta en un torbellino de entrevistas, eventos sociales y pretendientes inesperados. Pero en medio de todo este caos, Asl conoce a Demir, un exitoso empresario con una personalidad completamente opuesta a la suya. Demir, interpretado por el nombre del actor turco, es cúnico, pragmático y no cree en el amor. Pero a pesar de sus diferencias, Asl y Demir sienten una atracción superíndice 3N irresistible el uno por el otro. Amor en serie es una comedia fresca, divertida y llena de encanto con diálogos ingeniosos y personajes adorables. Si necesitan una dosis de optimismo y risas, esta es su serie. Y hablando de risas, no puedo dejar de mencionar La familia extraordinaria. Esta serie es una comedia familiar absolutamente delirante que nos presenta a los Kaya, una familia disfuncional y copyright intrica que vive en un pequeño más menos o pueblo en el interior de Turquía. Cada miembro de la familia Kaya tiene sus propias peculiaridades y mañas, lo que da lugar a situaciones CU superíndice 3 micas y absurdas. El padre Ali es un inventor frustrado que siempre está ideando nuevos inventos que nunca funcionan. La madre Ayaye es una ama de casa obsesionada con la limpieza y el orden. El hijo mayor, Burak, es un adolescente rebelde que sueña más o menos con convertirse en estrella de rock. Y la hija menor, Elif, es una niña más o menos precoz y sabelotodo que siempre tiene la respuesta para todo. La vida de los Kaya se ve alterada cuando llega al pueblo un nuevo vecino, un joven y apuesto copyright dico llamado Khan. Khan, interpretado por el nombre del actor turco, es un hombre tranquilo y sensato que se siente atraído por el caos y la vitalidad de la familia Kaya. La familia extraordinaria es una comedia inteligente y conmovedora que nos recuerda la importancia de la familia y del amor incondicional. Rense para reura carcajadas con las ocurrencias de esta familia inolvidable. Ahora, para los amantes de las series de con diéresis copyright poca, les tengo una joya, El sastre real. Este mini drama nos traslada al Estambul del siglo XIX, a la corte otomana, y nos cuenta la historia de un joven sastre llamado Cemil, interpretado por el nombre del actor turco, que es contratado para confeccionar el vestido de novia de la hija del sultán. Cemil es un sastre talentoso y ambicioso que sueña más o menos con abrir su propio taller en Parús. Pero a medida que trabaja en el vestido de novia, se enamora perdidamente de la princesa FRZ, interpretada por el nombre de la actriz turca, una mujer inteligente y rebelde que no quiere casarse por conveniencia. La historia de amor entre Cemil y FRZ es imposible, ya que pertenecen a mundos completamente diferentes. Pero a pesar de los obstáculos, ambos luchan por su amor. El sastre real es una serie visualmente deslumbrante con un vestuario exquisito, decorados opulentos y una fotografía impecable. La historia de amor es apasionante y conmovedora, y la ambientación superíndice 3N istu superíndice 3 rica es fascinante. Si les gustan las series de con diéresis copyright poca con un toque de romance y drama, El sastre real es una opción superíndice 3N imperdible. Y para finalizar esta lista de recomendaciones, quiero presentarles un mini drama que combina elementos de ciencia ficción superíndice 3N y romance, El eco del tiempo. Esta serie nos presenta a Denise, una joven científica que trabaja en un laboratorio secreto investigando los viajes en el tiempo. Denise, interpretada por el nombre de la actriz turca, es una mujer brillante y apasionada por su trabajo, pero también copyright N es solitaria y reservada. Un día, mientras realiza un experimento, Denise accidentalmente abre un portal temporal y conoce a F, un hombre del futuro que ha viajado al pasado para evitar una catástrofe. F, interpretado por el nombre del actor turco, es un hombre misterioso y enigmático que guarda muchos secretos. A pesar de sus diferencias, Denise y F se sienten atraídos el uno por el otro y empiezan a trabajar juntos para salvar el mundo.
El eco del tiempo es una serie original y creativa que plantea preguntas interesantes sobre el tiempo, el destino y el poder del amor. Los efectos especiales son impresionantes y la historia es adictiva. Si buscan una serie diferente y estimulante, El eco del tiempo es una excelente opción. Superíndice 3N. Estas son solo algunas de las muchas mini dramas turcos que nos esperan en 2025. La industria turca de la televisión. Superíndice 3N en constante evolución. Superíndice 3N, y cada aún más menos o nos sorprende con nuevas propuestas innovadoras y emocionantes. Asu que rense para un aún más menos o lleno de pasión. Superíndice 3N, intriga, romance y diversión. Superíndice 3N. Y bien, llegamos al final de este recorrido por los mini dramas turcos imperdibles de 2025. Espero que hayan disfrutado de esta selección. Superíndice 3N exclusiva y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Superíndice 3N. Recuerden que es solo una pequeña más menos a muestra de lo que es tu porvenir. Asu que man tu copyright. Nanse atentos porque seguramente habrá muchas sorpresas. Quiero agradecerles de corazón. Superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que su copyright que les gusta. Espero que hayan disfrutado de esta selección. Superíndice 3N de mini dramas y que es tu copyright N tan emocionados como yo por lo que nos depara el futuro de las series turcas. Ahora, quiero pedirles un favor, dejen sus comentarios. CUL de estos mini dramas les llamo. Superíndice 3MU, es la atención. Superíndice 3N. ¿Qué copyright tipo de historias les gustaría ver en el futuro? ¿Tienen alguna otra recomendación? Superíndice 3N para compartir. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Su feedback es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Juntos podemos construir una comunidad AUNMU, grande y apasionada por las series turcas. Los espero en el Superíndice 3º vídeo. Hasta pronto.